Hola, hoy os traigo 10 postres sin horno con pocos ingredientes y muy fáciles de hacer. Empezamos con este delicioso sushi de Oreo con tan solo 2 ingredientes. Empezamos separando la galleta y la crema de las 24 Oreos. Vamos colocando por un lado la crema y por otro la galleta. Después añadimos 2 cucharaditas pequeñas de leche a la crema de las galletas Oreo y con ayuda de una cuchara mezclamos bien hasta que quede cremosa. Ahora trituramos bien la galleta hasta convertirla en polvo. Después añadimos 2 cucharadas grandes de leche y mezclamos con ayuda de una cuchara. Ahora añadimos otra cucharada grande de leche y mezclamos de nuevo. Cuando se forme una masa, forma una bola con ella. Después añadimos un trozo de papel de plástico y extendemos la masa. Utiliza un rodillo para extender la masa de manera uniforme. Luego recortaremos los bordes para que queden rectos. Ahora añadiremos la crema sobre la base de galletas y la repartiremos bien por toda ella. Yo utilicé una espátula para que se extendiera mejor. Ahora enrollamos con ayuda del papel de plástico. Lo envolvemos bien y dejaremos reposar una hora en el congelador. Después quitamos el papel de plástico y con un cuchillo vamos cortando el rollo en trozos pequeños y listo para disfrutar. ¡Mirad qué bonitos quedaron! Vamos a por la siguiente receta, un delicioso flan de café al microondas. En una taza añade 2 cucharadas de azúcar y 2 de agua. Mezclamos bien y llevaremos al microondas durante 3 minutos. Yo fui parando cada minuto para ver si se había convertido en caramelo. Tiene que quedar una mezcla marrón oscura, como veis en pantalla. Ahora dejaremos reposar esta mezcla para que el azúcar se caramelice. En otra taza añadimos la leche y la calentamos 40 segundos al microondas. Luego añadimos una cucharadita de café y mezclamos bien. Ahora en un bol añadimos un huevo y el azúcar y lo mezclamos todo bien. Ahora añadimos la mezcla del café con leche al huevo y mezclaremos todo bien. Ahora que la mezcla del azúcar es algo más espesa, lo moveremos para que cubra bien las paredes de la taza. Después pasaremos la mezcla del café con leche y el huevo a la taza donde tenemos el caramelo. Y la llevaremos al microondas unos 2 o 3 minutos. Esto dependerá de cada microondas. El mío estuvo 2 minutos a una potencia de 600 vatios. Ahora solo nos quedará dejarlo enfriar a temperatura ambiente y luego meterlo en la nevera durante 1 hora.
Después, para desmoldarlo, ponemos un plato por encima de la taza y de una forma rápida volcamos el flan. Y ya lo tenemos listo para disfrutar. Y seguimos con una tarta de queso individual al microondas. Luego y lo batimos. Luego añadimos 3 cucharadas de queso crema y mezclaremos bien con ayuda de unas varillas manuales hasta obtener una mezcla homogénea. Después añadiremos 2 cucharadas de leche y 2 cucharadas de leche condensada. Y lo mezclaremos bien. Ahora en un bol apto para microondas lo pintaremos con aceite para que no se pegue. Yo he utilizado aceite de coco, pero tú puedes utilizar aceite de oliva o de girasol. Luego pondremos la mezcla en el bol y llevaremos al microondas durante 1 minuto. Esto dependerá de cada microondas. Si cuando ha pasado 1 minuto lo ves muy líquido, ves aumentando en intervalos de 30 segundos. Así queda una vez lo sacamos del microondas. Lo dejamos reposar a temperatura ambiente y luego lo dejamos en la nevera durante 1 hora. Después lo sacamos de la nevera y con ayuda de un plato lo desmoldamos. Y ahora añadimos los toppings que más nos gusten. Yo añadí unos frutos rojos congelados y un poco de chocolate. Y ya lo tenemos listo para disfrutar. Y la siguiente receta son unas trufas de chocolate saludables con tan solo 2 ingredientes. En un bol añadimos 120 gramos de chocolate negro 70% cacao y 60 ml de agua. Derretiremos al microondas la mezcla de chocolate con agua. Yo te recomiendo que vayas haciéndolo en intervalos de 30 segundos e ir removiendo con una cuchara. Ahora tapamos con papel film y dejamos en el congelador unos 15 o 20 minutos. Ahora que el chocolate se ha solidificado con el agua, podremos formar bolitas con esta mezcla y las iremos pasando por virutas de chocolate o cacao en polvo. Y ya puedes disfrutar de estas deliciosas trufas de chocolate saludables. Y vamos a por el siguiente postre, unas barritas de chocolate y coco muy adictivas. En un bol añadimos 125 gramos de coco rallado y 125 gramos de leche condensada. Mezclamos bien con ayuda de una espátula hasta conseguir una masa. Ahora iremos cogiendo porciones de esta masa y les daremos forma de rectángulo. Mójate las manos con agua para que te sea más fácil manejar la masa. Y las iremos dejando encima de papel de hornear. Luego las dejaremos enfriar en el congelador durante 10 minutos. Pasado este tiempo derretimos el chocolate al microondas o al baño María y con ayuda de una cuchara las bañamos bien en el chocolate por ambos lados. Escurrimos un poco con ayuda de un tenedor y las vamos colocando en un plato sobre papel de hornear. Ahora las llevamos al congelador durante 15 minutos para que el chocolate endurezca y listas para disfrutar. Yo las decoré con más chocolate y coco rallado. Y el siguiente postre son unas paletas de helado saludables. En un bol añadimos los arándanos y el yogur.
Removemos bien hasta que los arándanos queden cubiertos con el yogur. Ahora en un plato con papel vegetal vamos colocando montones de esta mezcla y colocaremos un palito en cada una. Después llevaremos al congelador durante 2 horas. Ahora derretimos el chocolate negro con aceite de coco en el microondas a intervalos de 30 segundos. Ahora las bañamos en el chocolate y las vamos dejando encima de papel vegetal. Las decoramos al gusto y congelamos 5 minutos más. Y listas para disfrutar. Y vamos a por la siguiente receta, unos bocaditos saludables de chocolate y frambuesa. En un bol añadimos 100 gramos de frambuesas y con ayuda de un tenedor las chafamos. Después añadimos una cucharadita de chía y una cucharadita de miel o endulzante y mezclamos todo bien. Y ahora con ayuda de una cuchara vamos cogiendo porciones y la vamos dejando en un plato con papel de hornear. Las llevaremos al congelador durante 20 minutos. Después fundimos 100 gramos de chocolate negro sin azúcares con una cucharadita de aceite de coco. Ahora las bañamos en el chocolate y las vamos dejando encima de papel de hornear. Las llevaremos a la nevera unos 15 minutos para que el chocolate endurezca. Y ahora las decoramos con lo que más nos guste. Yo las decoré con un poco más de chocolate y con unas frambuesas troceadas congeladas. Y listos para disfrutar. Y el siguiente postre es un pudding de chocolate saludable con tan solo 3 ingredientes. Agua fría e hidratamos las 6 láminas de gelatina. Mientras se hidratan, en una olla a fuego bajo añadimos 440 ml de leche, puedes utilizar la que más te guste, yo utilicé leche desnatada, y 240 gramos de chocolate negro sin azúcares añadidos. Removemos bien hasta que el chocolate se derrita. Después añadiremos las láminas de gelatina hidratadas y removeremos bien hasta que se integren. En un molde rectangular lo engrasamos con mantequilla o ponemos papel de hornear para que no se nos pegue. Y añadiremos la mezcla con ayuda de un colador para evitar los trozos que quedan al fondo. Lo dejamos a temperatura ambiente unos 10 minutos y llevaremos a la nevera unas 3 o 4 horas. Pasado este tiempo lo sacamos de la nevera y con ayuda de una espátula vamos removiendo los bordes para poder desmoldar sin problemas. Y después en un plato lo volcamos. Yo lo decoré con cacao en polvo y unos frutos rojos. Y ya lo tenemos listo para disfrutar. Mirad qué cremoso queda, está buenísimo. Y ahora seguimos con un mousse de limón súper rico y con tan solo 3 ingredientes. Empezamos cortando por la mitad nuestros limones.
y con ayuda de una cuchara sacaremos la pulpa. Guardaremos la cáscara para después. Ahora exprimimos el zumo de los limones. Yo lo hice en una picadora, pero puedes hacerlo con ayuda de un colador. Después colaremos el zumo de limón. Ahora en una olla a fuego medio añadimos la nata para montar o crema de leche junto con el azúcar y la ralladura de limón. Mezclamos bien con una espátula y lo dejamos unos 5 minutos mientras vamos removiendo. Apagamos el fuego y sin dejar de remover añadimos el zumo de limón. Colamos la ralladura de limón y después repartimos la mezcla en las cáscaras de limón que habíamos guardado. Dejamos enfriar y después los llevaremos a la nevera durante 2 o 3 horas. Decoramos con menta y listo para disfrutar. Queda con una textura muy suave y cremosa. Y el último postre que os enseño hoy es una crema de café deliciosa. En un bol añadimos el café soluble, el azúcar y el agua. Tiene que estar muy fría. Y ahora con unas varillas eléctricas batimos todo bien hasta obtener una mezcla cremosa. Cuanto más batamos la crema de café, más cremoso será el resultado. Después añadimos la mezcla en unos vasitos y decoramos con lo que más nos guste. Yo le puse unas chispas de chocolate y un poco de cacao en polvo. Y listo para disfrutar.